Tal vez nos dé tiempo de avanzar con un poco de la segunda parte, así salimos más temprano el sábado. Pero sí, no me importa, porque tenemos perfectamente tiempo. La clase que vamos a ver hoy es una clase muy importante porque es un tema que les va a acompañar a ustedes por el resto de sus carreras. Y el tema es el tema de las lipoproteínas. Todos hemos escuchado hablar del colesterol bueno y el malo. Eso es exactamente lo que hoy vamos a quitar de la mente de ustedes. Y vamos a hablar un poco de cómo se transportan los lípidos en la sangre. Cuáles son los mecanismos bioquímicos que explican el hecho de poder transportar lípidos. Y la pregunta del millón es, ¿para qué transportamos los lípidos? La respuesta es muy sencilla. 1, para combustible energético. Y 2, para estructura. Porque todas las células de nuestro cuerpo ocupan lípidos para obtener energía metabólica a partir de ahí, y también ocupan lípidos para su estructura, principalmente en membranas, específicamente el colesterol. Bueno, las lipoproteínas, como su nombre lo indica, son estructuras formadas por lípidos y proteínas. Son agregados lipídico-proteicos que permiten entonces que los lípidos sean transportados en un ambiente acuoso como es el plasma. Las fuentes de esta clase son muchas, vean que son muchas más que en las clases normales, porque es un tema mucho más complejo. Y los objetivos de aprendizaje van desde entender el proceso de la digestión lipídica hasta finalmente que ustedes concienticen sobre la importancia de alimentarse bien y hacer ejercicio diariamente. ¿De qué se muere la gente en el país, en Costa Rica? Bueno, la gente en Costa Rica se muere más o menos en un 20% de los casos por problemas cardiovasculares. Cuando hablamos de problemas cardiovasculares nos referimos a infarto agudo del miocardio, nos referimos también a problemas como espasmos coronarios, tromboembolismos pulmonares. ¿Okay? Y bueno, si ustedes lo ven aquí, la principal causa de muerte en este país es el infarto agudo del miocardio. Cerca de 2.000 personas mueren cada año en el país producto de un infarto agudo. ¿Y por qué les digo eso? Porque resulta ser que la principal razón por la cual se da un infarto es por algo que se llama la placa de ateroma. Y la placa de ateroma, entre sus múltiples mecanismos para que se lleve a cabo, está implicada una lipoproteína que se llama la LDL. Entonces hoy vamos a estudiar cuál es el rol de las lipoproteínas y finalmente por qué ocurre la aterosclerosis. En el 2018, porque todavía no hay datos del 2019, en el 2018 igual, la principal causa de muerte en el país por infarto agudo del miocardio, seguido por la enfermedad neoplásica del estómago y las bronconeumonías. Entonces en ese nivel es donde uno tiene que poner atención. Es decir, uno como médico tiene que saber mucho de cardio, tiene que saber mucho de digestivo y tiene que saber mucho de respiratorio, porque son las tres principales causas de consulta y de muerte en el mundo. ¿Verdad? Por eso yo siempre les digo a ustedes que bioquificio de cardio, bioquificio de digestivo y bioquificio de respiratorio es lo que hace a un buen médico. ¿Verdad? Lo que hace a un buen médico. Bien, entonces para poder iniciar con el tema, lo primero que tenemos que repasar y estudiar es la digestión de los lípidos. Ya yo a ustedes en la clase, que entra para el examen final, les hablé de la digestión de los cargos, ¿se acuerdan? De la milasa, etc. Luego hablamos de la digestión de las proteínas, donde les hablé de la pepsina, de las proteasas, etc. Y les dije, bueno, lípidos quedará para el final. Ahí está, ya llegó ese momento. La digestión de los lípidos es muy importante porque los lípidos le dan el sabor, la textura y el gustor a los alimentos, ¿verdad? Hay una cuestión que se llama palatabilidad en un alimento. La palatabilidad de un alimento significa cuán saciado quedo yo después de comer algo. Y el grupo alimentario que más palatabilidad le da a los alimentos es los lípidos. De hecho, ustedes saben que más o menos un 30% de la dieta debería estar por calorías lipídicas. Eso equivale a cerca de 600 kilocalorías por día, más o menos unos 65 gramos de grasa, ¿verdad? Y los lípidos de los alimentos los podemos encontrar en muchas formas. 90% en forma de triglicéridos, más o menos un 5% en forma de colesterol y el resto en forma de ácidos grasos, fosfolípidos, lipoproteínas también, vitaminas liposolubles e icosanoides. ¿Okay? Pero hoy yo me voy a centrar solamente en TGs y el colesterol, porque representan el 90 y el 5% respectivamente de los lípidos de la dieta. ¿Okay? Entonces me voy a centrar en esto. Bien.
Cuando ustedes comen cualquier tipo de alimento, más o menos el 90% de los lípidos del alimento son triglicéridos. Obviamente un pedazo de carne, ahí se ven, es lo gordito de la carne. En un chorizo se ve que son las partes blancas. Pero por ejemplo, si yo les digo un banano tiene alto contenido de triglicéridos también. Si yo les digo a ustedes un camote, un camote sí, hay almidón, pero los lípidos que hay son triglicéridos. Entonces también hay triglicéridos en productos de origen vegetal, no solamente piensen en productos de origen animal. Bien, pues cuando ustedes se comen, ¿verdad?, una carga de triglicéridos, independientemente de la fuente, los triglicéridos tienen que degradarse hasta ácidos grasos libres y monoacilglicéridos para poderse absorber. Repito, entonces, los triglicéridos de la dieta tendrán que convertirse a ácidos grasos libres y monoacilglicéridos para poder absorberse. Recuerden que los triglicéridos son una molécula de glicerol con 3 ácidos grasos pegaditos. Eso ya lo sabemos. Entonces, tenemos que cortar este puente y este puente, separar esos 2 ácidos grasos, que son este y este ácido graso, y dejar una molécula llamada monoacilglicérido, que sería básicamente el glicerol con un ácido graso. De ahí viene el nombre monoacilglicérido. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, ¿cómo ocurre eso? Eso ocurre gracias a una enzima que se llama lipasa pancreática. La lipasa pancreática es una enzima de origen pancreático, como su nombre lo dice. Se secreta en la segunda porción del duodeno junto con la secreción biliar y pancreática, igual que todas. Y va a ir a actuar más o menos a nivel del yeyuno, porque resulta ser que el pH óptimo de la enzima es 6,7. Y en duodeno, recuerden ustedes que el pH del duodeno es 2 o 3, es muy ácido todavía. Entonces, digámoslo así, que los triglicéridos tienen que avanzar un poquito más, llegar hasta la región del yeyuno, y ahí que ocurre el fenómeno de la digestión. Ahora bien, la enzima no puede atacar a las gotitas de triglicéridos de forma directa. Ella ocupa una especie de cubierta en las gotitas de grasa para poder interactuar con esas gotitas de grasa como tales. Bueno, esa cubierta es lo que conocemos como emulsión. Y esa cubierta la dan los ácidos biliares y las sales biliares presentes en la bilis. Por eso ustedes en fisiología, a lo mejor alguien les dijo que la bilis emulsificaba las grasas. Emulsificar significa crear una cubierta sobre las gotitas de triglicéridos. Y una vez que las gotitas de triglicéridos están cubiertas de esta capa de fosfolípidos y de ácidos biliares y sales biliares de la bilis, entonces ahora sí entra la lipasa pancreática a hidrolizar los triglicéridos. Además de la cubierta o de la micela de fosfolípidos y ácidos biliares, la lipasa pancreática también ocupa otra enzima llamada colipasa, que también se sintetiza a nivel del páncreas, que sirve como coayuda de ese proceso digestivo. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, entonces una vez que las gotitas de grasa están emulsificadas por la acción de la bilis, la enzima lipasa pancreática junto con la colipasa comienzan a tomar los triglicéridos y los comienzan a convertir en ácidos grasos libres y monoacilglicéridos. Y una vez en forma de ácidos grasos y monoacilglicéridos se van a absorber. Esto es lo que ya vamos a ver. Aquí tenemos los TGs, aquí tenemos los productos de los TGs, que son ácidos grasos y monoacilglicéridos, y aquí tenemos el proceso de la absorción. ¿Cuáles son las proteínas que permiten que los componentes ácidos grasos y monoacilglicéridos entren? Se llaman CD36 y FADP4. Estas dos proteínas se encuentran en el lumen, en la membrana luminal, y son las que permiten entonces que tanto los ácidos grasos como los monoacilglicéridos entren al enterocito. Ahora, una vez en el enterocito, tanto los ácidos grasos como los monoacilglicéridos vuelven a unirse, los ven aquí, vuelven a unirse para volver a formar triglicéridos. Eso se llama una reesterificación, porque aquí estaban esterificados, se hidrolizaron, entraron y se reesterifican. Una vez reesterificados los triglicéridos, esos triglicéridos roban un paquete o un poquito de membrana del aparato de Golgi y forman una estructura esférica que es una lipoproteína que se llama el kilomicrón. Y ahí comienza la historia del día de hoy, con los kilomicrones. Entonces repito, ¿verdad? Esos triglicéridos se envuelven de fosfolípidos del aparato de Golgi y saldrán en forma de kilomicrón, así se llama, a la linfa inicialmente.
Eso es lo inicial que tenemos que tener en cuenta. Ahora, para que esto ocurra de forma correcta, tienen que participar 4 diferentes sistemas. Tiene que participar el páncreas, liberando la enzima lipasa pancreática y la colipasa. Tiene que participar el hígado, liberando la bilis, junto con fosfolípidos y ácidos biliares y sales biliares. Tiene que actuar la mucosa del yeyuno, donde ocurre propiamente el fenómeno absortivo. Y tiene que estar correctamente drenándose la linfa, porque le repito nuevamente que el kilomicrón, a donde primero sale, es a linfa. ¿Ok? Estamos. Cuando hay un problema a nivel pancreático, que no se sintetiza la enzima, cuando tenemos problemas a nivel hepático y no se produce la bilis, cuando tenemos aplanamiento de las microbiosidades o obstrucción de la linfa, el fenómeno que estamos viendo se altera. Entonces es muy importante que ustedes entiendan esta especie de complemento. Páncreas, hígado, yeyuno y linfa. ¿Verdad? Sería incluso bueno para preguntar una pregunta de desarrollo. ¿Verdad? Explique la relación que tienen todos los elementos en el que son. Bien, esos son los triglicéridos. Ya ahorita volvemos al tema un poquito más. Ahora pasemos con el colesterol. Yo les dije a ustedes que cerca del 5% del colesterol, 5% de los lípidos de la dieta es colesterol. ¿Verdad? Bueno, el colesterol se absorbe por una proteína que se llama NPC1L1. Eso hay que saberlo también. La proteína NPC1L1 es una proteína facilitadora que permite que el colesterol entre al enterocito. Una vez que el colesterol entra en el enterocito, ocurre algo muy importante y es que el colesterol se esterifica. ¿Qué significa esterificar el colesterol? Significa pegarle un ácido graso. Una vez que el colesterol entra a las células, generalmente es esterificado. 2/3 partes del colesterol se encuentra esterificado. Y eso es lo que ustedes a partir de ahora van a ver con la letra CE, que es colesterol esterificado. ¿Okay? También se le puede decir éster de colesterol, eso es lo mismo, pero ustedes hoy van a ver que dice CE en toda parte. ¿Estamos? Bien, una vez que el colesterol se ha esterificado, el colesterol también se empaqueta en la estructura del kilomicrón que acabamos de ver. Pero obviamente el porcentaje de colesterol que hay en los kilomicrones es muy baja si lo comparamos con la cantidad de triglicéridos que tiene el kilomicrón. De hecho, el kilomicrón tiene un 90% de triglicéridos y cerca de un 1 o 2% de colesterol. Así que su principal componente, sin lugar a dudas, son los triglicéridos. Ahora, cuando el enterocito capta demasiado colesterol, existe un mecanismo para sacar el exceso. Es como una especie de escape, como cuando ustedes están cocinando en una olla de presión y les dejan un segurito. Lo mismo tiene la célula. La célula tiene una proteína que se llama ABCG5G8. Cuando hay demasiado colesterol dentro del enterocito, esta proteína saca el exceso de colesterol nuevamente al lumen del intestino. ¿Para qué ocurre eso? Para evitar que la célula se cargue de colesterol. Ustedes dirán, ¿por qué? Por algo muy importante. El colesterol aumenta la rigidez de las membranas celulares. Y las células, en general, tienen que tener membranas más bien fluidas. Entonces, el hecho de tener demasiado colesterol dentro hace que se altere la dinámica de la membrana. Por eso, cuando hay demasiado colesterol, la célula, repito, lo saca a través de la ABCG5G8, que es pregunta examen. Ahora, el colesterol tiene algo muy importante y es que sufre una especie de círculo, de recirculación. Bueno, como yo les acabo de explicar, más o menos el 5% de los lípidos de la dieta es colesterol, pero también quiero mencionarles que hay colesterol de la bilis. El hígado, todos los días, la forma que tiene de recircular el colesterol es eliminarlo a través de la bilis. Pero ojo, que el 95% del colesterol de la bilis se vuelve a reabsorber. ¿Qué es esto que están viendo ustedes aquí? Tenemos la secreción de la bilis, vean aquí en verde. Estos son los hepatocitos y estos son los enterocitos. Entonces, resulta ser que los hepatocitos todos los días liberan una cantidad de colesterol a la bilis, que comienza su recorrido a través de la segunda, tercera porción del duodeno, llega al yeyuno y ojo, porque en el yeyuno se vuelve a absorber ese colesterol. Repito, cerca del 95% del colesterol excretado se reabsorbe. Ese colesterol sale en forma de kilomicrón, como lo acabamos de estudiar, sale a la linfa, luego a la circulación y finalmente llega de nuevo al hígado, donde vierte su contenido
nuevamente el hígado lo recicla, lo elimina por la bilis, nuevamente se reabsorbe y esto se llama una circulación enterohepática. La única molécula del cuerpo humano que sufre una circulación enterohepática de este nivel es el colesterol. Por eso yo siempre le digo a mis estudiantes, es ilógico decir que el colesterol es una molécula dañina. Es ilógico porque ¿cómo es posible que la naturaleza haya avanzado hasta generar un reciclado casi perfecto del colesterol si este fuera dañino? No sería lógico que un cuerpo tan bien hecho como el nuestro, un sistema tan bien hecho como el nuestro, reabsorba algo potencialmente dañino. Por eso quiero que, producto de la clase de hoy, nunca más vuelvan ustedes a creer que el colesterol es dañino. Y además, nunca más digan colesterol bueno y colesterol malo. Eso de su vocabulario hoy se tiene que eliminar. Independientemente de que hayan profesores que les dicen colesterol bueno y malo, eso es una inexactitud, eso no está bien decirlo. Es como decir albúmina buena, albúmina mala. O como decir acetil-CoA buena, acetil-CoA mala. Eso no existe, no hay eso, no existe eso. ¿Estamos? Entonces, vean ustedes que incluso es tan indispensable el colesterol que nuestras propias células lo reciclan no una ni dos, sino hasta 8 veces diarias. Pasa esto. Y eso, como les digo, se llama circulación enterohepática y es importantísima para mantener la concentración de colesterol correctamente en las células, tanto en el hígado, tanto en el enterocito, como en el resto de los tejidos periféricos que no estamos viendo. Bien, ya una vez que tenemos claro cómo se digieren los triglicéridos y cómo se absorben los ácidos grasos monotriglicéridos y cómo se absorbe el colesterol, ahora sí vamos a entrar en materia, vamos a entrar con las lipoproteínas. El problema que tienen los lípidos para transportarse en la sangre es que la sangre es un medio acuoso. Y si ustedes recuerdan, ¿qué pasa cuando ustedes echan aceite en el agua? Se separa, ¿verdad? Se forma una bifasa. Eso no puede pasar en la sangre. Imagínense ustedes qué problema sería comerse una canasta de chicharrones si los lípidos salieran al torrente sanguíneo libres. Imagínense ustedes las pelotas de lípidos que se harían en sangre. Bueno, les puedo comentar que eso pasa a veces y generalmente es mortal. No sé si alguna vez han escuchado ustedes que hay personas que se fracturan los huesos largos, por ejemplo como el fémur, ¿verdad? Y después de una fractura tienen algo que se llama un embolismo. No sé si alguna vez han escuchado a alguien que tenga esa complicación. Todos sabemos que dentro de los huesos largos hay una médula que se llama la médula roja y una médula que se llama la médula amarilla. La roja es la que hace hematopoiesis. La amarilla es la que ha sido sustituida por grasa. Y esto ocurre generalmente con la edad. Bueno, cuando alguien tiene una fractura de fémur principalmente o de tibia, se puede liberar fragmentos de médula amarilla a la circulación sistémica. Y este es un terrible problema porque resulta ser que esta grasa que se está liberando son triglicéridos. Pero no se están liberando triglicéridos dentro de la lipoproteína, sino que están liberando triglicéridos enteros. Esos triglicéridos pasan a la circulación, pasan a sangre, avanzan por la circulación hasta llegar a un vaso de menor calibre, donde obstruyen ese vaso de menor calibre y se genera lo que conocemos en medicina como un embolismo grasoso. Terrible, porque si ese vaso que se obstruye es una coronaria, es un infarto agudo del miocardio. Si es una arteria o vena pulmonar, es un tromboembolismo pulmonar. Y si es a nivel del sistema nervioso central, sería un accidente vascular cerebral. Este es el problema que las lipoproteínas vienen a evitar. Porque las lipoproteínas son estructuras anfipáticas. ¿Qué significa eso? Que tienen una región hidrofílica, que es la cubierta, y una región hidrofóbica, que es el centro. Entonces, los lípidos de naturaleza apolar van a ir en el centro de las lipoproteínas, mientras que aquellos lípidos que tengan naturaleza anfipática van a ir en la cubierta. Entonces, vean ustedes el gran problema que tenemos cuando los lípidos andan libres en sangre. En cambio, la naturaleza evolucionó y creó esas estructuras esféricas o semiesféricas
llamadas lipoproteínas que agilizan el transporte por su forma, son circulares. Recuerden ustedes que los vasos sanguíneos tienen un lumen que es circular, entonces es más fácil que discurran por ahí, ¿no? Además de todo, tienen su naturaleza anfipática, entonces en esta región interactúan con el plasma, que es agua, y en esta región interactúan más bien entre sí de naturaleza apolar. Esa es la idea de las lipoproteínas, ¿verdad? Y ya las vamos a ir viendo una por una y cuáles son sus características más importantes. ¿Por qué ocurre eso? Si alguien se está preguntando. Bueno, esto puede ocurrir por muchas cosas. Por ejemplo, alguien que se fractura por un accidente de tránsito, se va a la casa y no mantiene reposo. Entonces la fractura no hace cacho. Entonces se puede salir un poco de médula amarilla. También les cuento que puede haber embolismo de líquido amniótico. El líquido amniótico también es menos común, por dicha. Pero también cuando hay un parto muy complicado y hay entrada de líquido amniótico a la circulación de la madre, como son lípidos también que no están en una estructura anfipática como lipoproteínas, pueden generar atascos en la circulación. Y esos atascos se conocen como embolismos. Y entonces se le llama embolismo de líquido amniótico. ¿Okay? Es líquido amniótico el que está ahí. También, si les parece interesante eso, también pueden haber embolismos por oxígeno. Pasa en el síndrome de salida del buzo, ¿verdad? Cuando los buzos entran a sumergirse, tienen una enorme cantidad de oxígeno, pero si salen rápido, hay un fenómeno que se llama el fenómeno de la gaseoficificación de la sangre. Entonces se forman burbujas de oxígeno en sangre no unidas a la hemoglobina y esas burbujas atascan vasos sanguíneos también. Entonces se llaman embolismos de oxígeno, imagínense ustedes. Y es la principal causa de muerte de los buzos. ¿Okay? Entonces vean ustedes que la circulación es todo un tema. Bueno, pues ya queda claro, estas son las lipoproteínas, las más importantes. El kilomicrón, que es el que acabamos de más o menos mencionar, la VLDL, que ya la vamos a ver, la LDL y la HDL. Y como ustedes ven, todas tienen en común dos cosas. Son esféricas y además de ello tienen ciertas proteínas en su superficie. Y eso es una característica distintiva de las lipoproteínas. Ahora, nosotros tenemos que transportar lípidos de dos orígenes. El 20% de los lípidos vienen de la dieta. Entonces vamos a tener que transportar lípidos dietarios o lípidos exógenos. Y el 80% que resta son lípidos que se sintetizan en los tejidos periféricos, principalmente en el hígado. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a estudiar cómo es que estas lipoproteínas permiten transportar lípidos en un ambiente como el agua, del plasma, y tantas distancias. ¿Okay? Bien, ¿qué lípidos vamos a estudiar el día de hoy? Vamos a estudiar lípidos como los triglicéridos, lípidos como el colesterol esterificado, lípidos como el colesterol, lípidos como los fosfolípidos, algunos lípidos como las vitaminas liposolubles, pero ojo, y siempre se lo digo a mis estudiantes, los únicos lípidos que no se transportan en lipoproteínas son los ácidos grasos. Los ácidos grasos no se transportan en lipoproteínas porque los ácidos grasos son un combustible energético por excelencia. De hecho, el principal. Entonces, los ácidos grasos se transportan unidos a la albúmina, una proteína que se sintetiza en el hígado que tiene la capacidad de unir hasta 3 ácidos grasos. ¿Okay? Porque, de una vez se los voy a decir, eso es lo que viene en la clase que sigue, los ácidos grasos son el combustible metabólico más importante para hígado y corazón. Entonces, si saben, si se lo dieron en fisiología, pero el hígado tiene 30% del metabolismo basal de un humano y el corazón más o menos un 20% y el cerebro un 9%, para que vean ustedes el orden de importancia de los órganos: hígado, corazón y cerebro, ¿verdad? Entonces uno debería estar estudiando con el hígado, ¿verdad? Mejor. ¿Okay? De hecho, en la historia de la medicina habían enfermedades de la bilis, el humor de la bilis. Entonces la gente decía que cuando uno se enfermaba del hígado, se enfermaba de todo el cuerpo, y es cierto. Usted puede vivir sin corazón. Hay pacientes que les sacan el corazón y les ponen una bomba extracorpórea. Pueden vivir ahí meses. De hecho, ayer yo expuse eso y decía que la más combustible estaba en el hígado
Que entonces era el que le daba el funcionamiento a todos los órganos de la gravedad. Sí, entonces el hígado es un órgano que tiene, como les digo, el 30% de su energía va para mantener al hígado, 20 al corazón y un 9 al cerebro, para que tengan en cuenta ustedes la magnitud de la importancia hepática. ¿Ok? Entonces, como el hígado es tan importante metabólicamente hablando, y como él utiliza ácidos grasos como combustible metabólico, estos ácidos grasos se transportan en forma de albúmina, que es un mecanismo mucho más rápido y efectivo de transporte, ¿verdad? Porque como es un órgano que ocupa tanto ácido graso, pues se transporta de una forma más expedita, más rápida, digamos. Las lipoproteínas son esferas, son en realidad micelas. Recuerden que una micela era una estructura circular que tenía una capa de fosfolípidos, ¿verdad? Y están constituidas básicamente de dos partes. Tienen una cubierta, que les he dicho ya, es de naturaleza hidrofílica, y tiene un centro que es de naturaleza hidrofóbica, ¿verdad? Eso es una micela. Y así son las lipoproteínas, tienen una cubierta que es hidrofílica en contacto con el plasma y un centro que es hidrofóbico, que pues ahí están los lípidos que son de naturaleza hidrofóbicas. Bueno, en la cubierta de las lipoproteínas vamos a tener tres componentes, y eso hay que saberlo, que son fosfolípidos, un componente de la cubierta o de la superficie, tenemos colesterol y tenemos proteínas, cuyo nombre es apolipoproteínas. Serán los tres componentes de la cubierta de la lipoproteína. Y en el centro, las lipoproteínas lo que van a tener son triglicéridos y colesterol esterificado. Entonces, eso hay que saberlo, ¿verdad? ¿Cuáles son los componentes de la superficie? ¿Cuáles son los componentes centrales? ¿Verdad? Como les dije antes, van a haber lipoproteínas que transportan lípidos que vengan de la dieta, eso se llama la vía exógena, y también hay lipoproteínas que transportan lípidos pero provenientes del hígado, esa es la vía endógena. Y bueno, de aquí, de esas vías, de esos transportes, es donde sale el rumor de HDL colesterol bueno, HDL colesterol malo. Les repito por qué esto está incorrecto. Primero, porque las lipoproteínas no son solamente colesterol. El colesterol, tanto el colesterol libre o colesterol y el colesterol esterificado, son componentes de las lipoproteínas. Es decir, HDL y LDL no son solamente colesterol. Ese es el primer error. Y el segundo error es que las moléculas no son ni buenas ni malas. ¿Me explico? Usted no le puede tildar a la glucosa de buena o de mala, porque es una molécula. O sea, no tiene identidad. Entonces, desde esos dos puntos de vista, está incorrecto decir eso. Yo les acepto que ustedes digan colesterol bueno y malo a una persona que no se ha formado, paciente o incluso un familiar que no tiene conocimientos médicos. Pero entre ustedes, no quiero nunca más que digan eso, ¿verdad? Ni con sus superiores, profesores o con sus compañeros de rotación o de hospital, nunca más decir eso. Hay que decir HDL y LDL. Bien, entonces como les dije, las lipoproteínas son esferas o semiesferas. Hay una sola que es aplanada, que es HDL naciente, ya lo vamos a ver al final. Y bueno, tienen un componente que les dije que es esencial, que son las proteínas, las apolipoproteínas. Son muy importantes. Ya vamos a ver por qué. Aquí tenemos un diagrama de una lipoproteína en general con sus componentes de superficie, que repito son fosfolípidos, colesterol y proteínas llamadas apolipoproteínas, y un centro conformado por triglicéridos y por colesterol esterificado. ¿Okay? Lo mismo que les mencionaba antes. Bueno, como les mencioné hace un segundo, el principal componente de las lipoproteínas, el que les da su identidad, son las apolipoproteínas o apoproteínas de su superficie, la cubierta, estas que ven aquí en colores. A ellas se les dan nombres por letras griegas, números. Vamos a encontrar una familia que se llama las ApoA, las ApoB, las ApoC, las ApoE y las ApoD. Son las 5 letras del abecedario: A, B, C, D y E. Y vamos a encontrar, por ejemplo, que hay ApoA1, ApoA2, ApoA3, ApoB48, ApoB100, ApoC1, ApoC2, ApoC3, ApoD y ApoD. ¿Okay? Entonces pueden tener
letra, número, y dentro de una misma letra pueden haber varios números. ¿Okay? Como ustedes pueden ver en la diapositiva, hay lipoproteínas que tienen más de una apolipoproteína. Incluso pueden haber ciertas lipoproteínas que tengan hasta 2 o 3 de una misma apoproteína. ¿Ok? Eso puede pasar. Pero lo más importante aquí es esto, que está en rojo. Siempre en mis diapositivas, vean lo que yo pongo en rojo. ¿Por qué? Porque esas proteínas, aunque son muy bonitas, son transferibles. Es decir, las lipoproteínas se pueden intercambiar, estas proteínas. Permiten el reconocimiento de los tejidos. Es decir, los tejidos dicen, ah, esa lipoproteína trae tal apolipoproteína. Ok, usted entra, o no, usted no entra. O sea, sirven para el reconocimiento y sirven como ligandos para ciertos receptores. ¿Okay? Son 3 características fundamentales. Se pueden transferir, permiten reconocer a esas lipoproteínas y permiten unirse a ciertos receptores. Y eso es fundamental para lo que vamos a ver el día de hoy. Yo siempre les pongo el ejemplo de un regalito. Ahora en la época de Navidad, que uno hace regalos, bueno, yo no le regalo a nadie, pero yo me autodoy regalos, ¿verdad? Porque hay uno que vende, ¿verdad? Y yo tengo 1000 familiares. Y el peor error que uno puede cometer es comprarle algo a alguien, porque entonces hay que comprar a todo el mundo, ¿verdad? Entonces uno dice, no, pero voy a comprar algo chiquitico, cuando sale lleno de bolsas, ¿verdad? Y ese gasto de plata, para nada. Entonces yo no soy de dar regalos, pero bueno, yo doy mi esencia, ¿verdad? Yo doy mi ser, comparto con la gente y ya. Entonces, las etiquetas de los regalos nos permiten a nosotros identificar a quién es ese presente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo ahí puse Juan. Lo mismo son las apolipoproteínas. Estas proteínas de la superficie, las lipoproteínas, son una especie de etiqueta que nos permite a nosotros decir, ah, yo sé que hay ahí adentro, yo sé para quién es ese contenido. ¿Okay? Entonces vean por ejemplo esta que les puse en imagen. En esa lipoproteína, vean que los componentes son esta y esta se parecen mucho, pero son totalmente diferentes lipoproteínas. Esta, por ejemplo, yo sé que es un kilomicrón, porque solamente el kilomicrón tiene ApoB48. Pues ya yo sé que esto es un kilomicrón, aunque no sepa su interior, porque como tiene ApoB48, yo sé que es un kilomicrón. En cambio esta, que tiene ApoB100 y no tiene ApoA, yo sé que es LDL, porque resulta ser que LDL solo tiene ApoB100 y ApoE y no tiene ApoA. Entonces como no hay ApoA y como tiene ApoB100, sé que es LDL. ¿Me explico? Para eso sirven las apolipoproteínas, para poder nosotros decir quién es, y no solamente quién es, sino para dónde va esa lipoproteína. ¿Cómo se clasifican? Bueno, las lipoproteínas se clasifican dependiendo de su densidad. Antes se separaban por electroforesis, ahora se separan por densidad. Y vamos a tener entonces varias lipoproteínas importantes.